Desafíos matemáticos. Quinto grado. Lección 22. ¿Cuánto es? Páginas 54 y 55. Lección 22. Página 54. Consigna. En parejas, analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente, respondan las preguntas. Artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito, o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Inciso A. ¿Cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Para hallar la respuesta, analicemos los datos que nos proporciona el libro. En ellos podemos leer que el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros. Como puedes observar, la medida que nos señala el texto está expresada en centímetros. Por lo tanto, debemos realizar la conversión a milímetros. Debemos recordar que un centímetro está conformado por 10 milímetros. Por lo tanto, para realizar la conversión, basta con multiplicar por 10 los centímetros que deseamos convertir a milímetros. Por lo tanto, iniciaremos tomando los 4.8 centímetros y los multiplicaremos por 10, lo que nos da como resultado 480. Sin embargo, el multiplicando posee una cifra decimal. Por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal existente en el resultado, un lugar a la izquierda, lo que nos da como resultado 48.0 milímetros. Ahora, vamos a realizar el mismo procedimiento con los 5.5 centímetros y los multiplicaremos por 10, lo que nos da como resultado 550. Sin embargo, el multiplicando igualmente posee una cifra decimal. Por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal existente en el resultado, un lugar a la izquierda, lo que nos da como resultado 55.0 milímetros. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso A: el colibrí zunzuncito mide entre 48 y 55 milímetros. Inciso B:
¿Cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Para hallar la respuesta, recordemos los datos que nos proporciona el libro. Estos nos dice que el colibrí zunzuncito puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. Como puedes observar, la medida que nos señala el texto está expresada en gramos. Por lo tanto, debemos realizar la conversión a miligramos. Debemos recordar que 1 gramo está conformado por 1000 miligramos. Por lo tanto, para realizar la conversión, basta con multiplicar por 1000 los gramos que deseamos convertir a miligramos. Por lo tanto, iniciaremos tomando los 2 gramos y los multiplicaremos por 1000. Y una forma muy práctica y rápida de realizar este tipo de multiplicaciones, en donde están implicadas cifras que son múltiplos de 10, es contar los ceros que poseen, que en este caso son 3. Y posteriormente, agregamos esa misma cantidad de ceros al resultado obtenido de haber multiplicado 2 por 1, lo que nos da como resultado 2000 miligramos. Ahora, vamos a continuar con los 2.7 gramos y los multiplicaremos por 1000, para lo cual utilizaremos el mismo procedimiento. Iniciamos multiplicando 2.7 por 1, lo que nos da como resultado 27. Ahora contamos los ceros que posee el multiplicador, que como puedes apreciar, nuevamente son 3. Y los agregamos a los 27 que habíamos obtenido previamente, lo que nos da como resultado 27.000. Sin embargo, el multiplicando posee una cifra decimal. Por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal existente en el resultado, un lugar a la izquierda, lo que nos da como resultado 2700 miligramos. Ahora sabemos que 2 gramos es igual y equivalente a 2000 miligramos. Y que 2.7 gramos es igual y equivalente a 2700 miligramos. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso B: el colibrí zunzuncito pesa entre 2000 y 2700 miligramos. Inciso C: ¿cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Para hallar la respuesta, repasemos los datos que nos proporciona el libro. En ellos nos dice que el colibrí zunzuncito mide entre 4.8 y 5.5 centímetros, mientras que el colibrí gigante llega a medir hasta 25 centímetros. Como puedes observar, debemos convertir las medidas a milímetros
debemos recordar que 1 centímetro está conformado por 10 milímetros. Por lo tanto, para realizar la conversión, basta con multiplicar por 10 los centímetros que deseamos convertir a milímetros. Por lo tanto, iniciaremos tomando los 4.8 centímetros y los multiplicaremos por 10, lo que nos da como resultado 48 milímetros. Ahora, vamos a continuar con los 5.5 centímetros y los multiplicamos por 10, lo que nos da como resultado 55 milímetros. Por último, tomamos los 25 centímetros y los multiplicamos por 10, lo que nos da como resultado 250 milímetros. Ahora que ya conocemos las medidas en milímetros de ambos colibríes, el siguiente paso es averiguar cuántos milímetros más mide el colibrí gigante. Para ello, realizaremos una resta. Restemos a los 250 milímetros que mide el colibrí gigante. Le vamos a restar los 48 milímetros que mide como mínimo el colibrí zunzuncito, lo que nos da como resultado 202 milímetros. Nuevamente tomamos los 250 milímetros que mide el colibrí gigante. Y ahora le restamos los 55 milímetros que mide como máximo el colibrí zunzuncito, lo que nos da como resultado 195 milímetros. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso C: el colibrí gigante puede medir entre 195 y 202 milímetros más que un colibrí zunzuncito. Inciso D: ¿cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Para hallar la respuesta, leamos nuevamente los datos que nos proporciona el libro. En ellos nos dice que el colibrí zunzuncito pesa entre 2 y 2.7 gramos. Mientras que el colibrí gigante, su peso oscila entre los 22.5 y los 24 gramos. Como puedes observar, en ambos colibríes nos muestran un peso máximo y un peso mínimo. Por lo tanto, lo más conveniente es calcular el promedio del peso en ambos colibríes. Para ello, el primer paso es sumar el peso mínimo y el peso máximo. Así que, hagámoslo. Comenzando con el colibrí zunzuncito. Para ello, tomamos el peso mínimo, el cual es 2 gramos. Y le sumamos el peso máximo, es decir,
2.7 gramos. Y puesto que uno de los sumandos posee una cifra decimal, igualaremos la situación, anotándole al primer sumando, .0. Aunque como sabes, esto solo es indispensable al restar. Recuerda bajar el punto decimal, exactamente en la misma posición. Lo que nos da como resultado, 4.7 gramos. Ahora, realizaremos la suma, con el colibrí gigante. Comenzamos anotando el peso mínimo, el cual es 22.5, y le sumaremos el peso máximo, es decir, 24, al cual le agregamos .0 y bajamos el punto decimal, exactamente en la misma posición, con lo que obtenemos como resultado 46.5 gramos. Lo siguiente es dividir el resultado de la suma entre la cantidad de cifras sumadas, es decir, entre 2. Comenzaremos dividiendo el producto de la suma del colibrí zunzuncito. Para ello, colocamos el resultado de la suma dentro de la galera, puesto que será nuestro dividendo. Y puesto que sumamos dos cifras, realizaremos la división entre 2. Tomamos la primera cifra, y tenemos 4, entre 2, nos toca a 2, y sobra 0. Lo siguiente es subir el punto decimal al área del cociente, observando que sea en la misma posición. Y continuamos la división de forma normal. Enseguida bajamos la siguiente cifra, y tenemos 7, entre 2, nos toca a 3, y sobra 1. Y puesto que ya tenemos un punto decimal en el área del cociente, esto nos permite bajar un 0. Con lo cual, ahora tenemos 10, entre 2, nos toca a 5, y sobra 0. Con lo cual, obtenemos como cociente 2.35. Ahora, continuamos con el colibrí gigante. Para ello, colocamos el resultado de la suma dentro de la galera. Y lo dividimos entre 2. Comenzamos tomando una cifra, y tenemos 4, entre 2, nos toca a 2, y sobra 0. Bajamos la siguiente cifra, y tenemos 6, entre 2, nos toca a 3, y sobra 0. Ahora, subimos el punto decimal al área del cociente, y bajamos la siguiente cifra, con lo que tenemos 5, entre 2, nos toca a 2, y sobra 1. Puesto que ya tenemos un punto decimal en el cociente, podemos bajar un 0, y ahora tenemos 10, entre 2, nos toca a 5, y sobra 0. Con lo cual, obtenemos como cociente 23.25. Ahora, que sabemos que el colibrí zunzuncito pesa en promedio 2.35 gramos, mientras que el colibrí gigante tiene un peso promedio de 23.25 gramos. Lo que debemos hacer para averiguar cuántos miligramos más
pesa un colibrí gigante que un colibrí zunzuncito. Es realizar una resta. Por lo tanto, a los 23.25 gramos que pesa el colibrí gigante, le vamos a restar los 2.35 gramos que pesa el colibrí zunzuncito, lo que nos da como resultado 20.90 gramos. El último paso es convertir este resultado a miligramos. Recordemos que 1 gramo es igual y equivalente a 1000 miligramos. Por lo tanto, para realizar la conversión, basta con multiplicar por 1000 los gramos que deseamos convertir a miligramos. Por lo tanto, tomamos la diferencia promedio del peso, la cual es 20.90, y la multiplicamos por 1000. Para ello, multiplicamos la primer cifra por 1, con lo cual obtenemos 2090. Y le agregamos los 3 ceros que conforman al 1000. Sin embargo, el multiplicando posee un punto decimal, y detrás de él, 2 cifras decimales. Por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal, que se encuentra en el resultado, 2 lugares a la izquierda. Con lo cual, obtenemos como resultado 20.900. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso D: un colibrí gigante puede llegar a pesar 20.900 miligramos más, en promedio, que un colibrí zunzuncito. Lección 22. Página 55. Artículo 2. La población del mundo. Durante 2010, se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo, y es el tercer país más poblado del continente americano. Inciso A. ¿Qué significa? Punto 5. En la población aproximada de habitantes de India. Para hallar la respuesta, observemos nuevamente la tabla. Como puedes observar, la población aproximada está expresada en millones. Por lo tanto, punto 5 expresa un medio, es decir, la mitad de 1.000.000. Para obtener la mitad de 1.000.000, debemos dividir 1.000.000 entre 2. Así que, hagámoslo. Y tenemos 1.000.000 entre 2, lo que nos da como resultado 500.000. Y ahora que ya sabemos que punto 5 equivale a 500.000,
Escribimos como respuesta del inciso A. Punto 5. Significa 500.000 habitantes. Inciso B. ¿A cuántos habitantes equivale el número punto 38 en la población de Brasil? Para hallar la respuesta, vamos a analizar el número de habitantes de Brasil. Puesto que punto 38 es un número decimal, debemos averiguar a qué orden pertenece. Como puedes apreciar, en el número 192.38, tenemos un punto decimal, y a la derecha de este, dos cifras decimales. La primera de ellas, pertenece a la orden de los décimos, mientras que la segunda, y última, pertenece a la orden de los centésimos. Esto significa que tenemos 38 centésimos. Como recordarás, el denominador nos indica en cuántas partes se divide el entero, mientras que el numerador nos indica cuántas de esas partes se van a tomar. Por lo tanto, vamos a dividir el entero, que en este caso es 1.000.000, entre el denominador, el cual, como ya sabemos, es 100, lo que nos da como resultado 10.000. El siguiente paso es multiplicar el resultado obtenido por el numerador, es decir, por 38, lo que nos da como resultado 380.000. Y ahora que ya sabemos que punto 38 equivale a 380.000, escribimos como respuesta del inciso B. Punto 38 equivale a 380.000 habitantes. Inciso C. ¿A cuántos habitantes equivale el número punto 9 en la población de Rusia? Para hallar la respuesta, analicemos el número de habitantes de Rusia. Puesto que punto 9 es un número decimal, debemos averiguar a qué orden pertenece. Como puedes apreciar, en el número 142.9, tenemos un punto decimal, y a la derecha de este, una cifra decimal, la cual pertenece a la orden de los décimos. Esto significa que tenemos 9 décimos. Como vimos anteriormente, el denominador nos indica en cuántas partes se divide el entero, mientras que
el numerador nos indica cuántas de esas partes se van a tomar. Por lo tanto, vamos a dividir el entero, que en este caso es 1.000.000, entre el denominador, el cual, como ya sabemos, es 10, lo que nos da como resultado 100.000. El siguiente paso es multiplicar el resultado obtenido por el numerador, es decir, por 9, lo que nos da como resultado 900.000. Y ahora que ya sabemos que punto 9 equivale a 900.000, escribimos como respuesta del inciso C, punto 9 equivale a 900.000 habitantes. Inciso D. Registren la población de México en la tabla. Para llevar a cabo la actividad, primero recordemos lo que nos dice el artículo al respecto. El artículo 2 nos dice que en México hay 112.337.000 habitantes. Y al analizar la tabla de la página 55, podemos observar que el título de la segunda columna especifica que, al leer las cantidades, debemos agregarle al final de cada una de ellas el sustantivo millones. Enseguida te lo explico más detalladamente. Tomando a Brasil como ejemplo, agreguemos el sustantivo millones a la cifra que nos muestra la columna de la población aproximada. Y ahora al leer la cantidad, sabemos que Brasil tiene 192 millones de habitantes, lo cual es matemáticamente posible si multiplicamos la cifra por 1.000.000, como a continuación te lo muestro. 192.38 por 1.000.000 nos da como resultado 192.380.000. Lo mismo sucede con el resto de la tabla. Para comprobarlo, ahora tomaremos como ejemplo a Estados Unidos. Así que, agreguemos el sustantivo millones a la cifra que nos muestra la columna de la población aproximada. Y ahora al leer la cantidad, sabemos que Estados Unidos tiene 308 millones de habitantes. Y es que, al multiplicar 308.745 por 1.000.000, obtenemos como resultado 308.745.000. Sin embargo, la actividad nos pide hacer lo contrario. Para ello, debemos tomar la cantidad expresada en millones y abreviarla, según los ejemplos expuestos en la tabla. Por lo tanto, debemos realizar la operación matemática contraria. Es decir, en lugar de multiplicar por 1.000.000, vamos a dividir la cantidad de habitantes entre 1.000.000.
Así que, hagámoslo. Para ello, vamos a tomar los 112.337.000 habitantes que hay en México y los vamos a dividir entre 1.000.000, lo que nos arroja como resultado 112.337. Por lo tanto, escribimos como respuesta, en la tabla de la página 55, que la población aproximada de México es 112.337 habitantes. Hasta aquí mi ayuda con la tarea. Espero te haya gustado el video. Recuerda que subo videos todas las semanas. Así que, no te vayas sin antes suscribirte, y activar las notificaciones, y darle manita arriba. Soy tu amigo, de Blogipedia. Hasta la próxima.